¿qué tal? Mi nombre es Mabel Díaz y me va a dar mucho gusto que me acompañen en esta exposición. Bien, antes de iniciar con el tema, me gustaría que nos ubicáramos de sociedad hasta la palabra en singular que es persona. ¿Por qué? Porque las personas o la persona son parte de la sociedad. Todas las personas a lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo hemos ido adquiriendo conocimiento, prácticamente desde la era de las cavernas, en donde ni siquiera teníamos un lenguaje, de hecho nuestra comunicación era limitada, hasta el desarrollo de la lectura, de las otras formas de comunicación para tener lo que tenemos actualmente, donde hasta utilizamos tecnología para poder enseñar. Así que por lo tanto en el aprendizaje se adquiere conocimiento y este se transforma en educación. Pasaremos por 3 fases para concluir con cuál es el sistema educativo, empezando por la conceptualización de educación. Independientemente de su origen etimológico, la educación es un proceso múltiple en el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Así como inicié con los cavernícolas, ahora me paso a la era filosófica, donde personajes como Aristóteles nos enmarcaban de que ese inicio de ese conocimiento, de ese aprendizaje, de esa educación, se basaba en sentimientos, tanto la ira, el placer, el dolor. Por eso son muy famosas algunas de sus historias como las tragedias griegas o romanas. Esta frase la encontré en una de las referencias que tuvimos para hacer esta investigación. Leo para ustedes. Continuamente escuchamos, el mundo necesita mejores seres humanos. Sin embargo, ¿qué están haciendo las instituciones educativas para lograr la formación de mejores personas que hacen motos de cambio e impulso para el bienestar social? Como esta materia es teorías y saberes educativos, probablemente, o en una reflexión, podemos llegar a decir que un sistema educativo se compone de alumnos, docentes y padres de familia, que junto con el apoyo de las instituciones de gobierno que fomentan la educación en sus países, podemos obtener una infraestructura que soporte la educación. Y hablando de infraestructuras, ¿qué pasa en nuestro país? Sabemos que todo emana de la Constitución política y sabemos que esa misma Constitución se divide en leyes, reglamentos, códigos y entre otros anexos, y una de esas leyes es la Ley de Educación. Y en la Ley de Educación dice que ese mismo tema, la educación en sí, va a ser impartida por el Estado, tanto en entidades federativas como sus municipios, otorgando un reconocimiento oficial. Como parte fundamental de la cultura de nuestro país, se estima, es más, está escrito en esa misma ley, que la educación debe de ser un proceso permanente. También que todo individuo tiene derecho a la educación. A partir de la era de los aprendizajes clave en México, donde, si bien recordamos, tan solo la educación preescolar se pasó de lo que era el modelo del 94 a lo que es esta forma de trabajo en estos días, se creó un perfil de egreso para la educación básica. Entre ambos dan un perfil de 3 aspectos, en los que más se resalta es el lenguaje de la comunicación, el pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo, atención al cuerpo y a la salud y habilidades digitales como las más expuestas en los planes de trabajo por los docentes. Para llegar a todo esto en nuestro país, la educación tuvo que sufrir una transformación y dicha transformación está compuesta de algunos factores que se mencionan aquí en este cuadro, que es el ambiente natural, el ambiente histórico,
la cultura, la organización familiar, pasando desde que se afecta tanto en lo social como en lo político, así como en la concepción del mundo que tenemos. Estos factores también tienen 5 características, que son las físicas, las biológicas, emocionales, intelectuales, y con un ejemplo como de la educación holística es la parte espiritual. Algo ligado a la parte espiritual podrían ser algunas teorías como la de las inteligencias múltiples, que ya no solo dividido en objetivos y propósitos, sino en las cualidades que tiene el alumno para poder adquirir conocimiento. Como lo mencioné al principio, empezando desde la era de las cavernas, a no tener nada de información más que solo el traspaso de costumbres y hábitos para poder subsistir, y sobre todo en las condiciones climáticas. Y no olvidemos que en el mundo, después de la era paleológica, pues ahora sí hubo diferentes civilizaciones. Esas civilizaciones son ahora todo lo que es el patrimonio de nuestras naciones. Después hubo una educación clásica, un paso de refinamiento de cada cultura hasta llegar a la muy marcada Europa a la educación medieval. Como ya eran tiempos de la Ilustración, que ya hubo un determinado momento en que todos los países empezaron a avanzar, y sobre todo porque algunas colonizaciones, por ejemplo la nuestra, que fuimos colonizados por los españoles, empezaron a ver otras etapas de la educación, como la humanista, hablaba del renacimiento, racionalista, naturalista, pasando por después de los años 1800, recuerden que todavía había unas guerras ahí por el control territorial, ya de 1900 adelante, que ya fue prácticamente el inicio de la globalización, pues empezamos a tener una educación nacional que era distinguida más que nada por las formas de gobierno que había en cada país. Después, la democracia fue uno de los sistemas de gobierno. Había otros sistemas de gobierno, ¿verdad? Pero en esta etapa, en la democracia, ya se empieza a ver, muy independiente de la época de cuando todo empezó a fabricarse. No recuerdo el nombre, lo voy a poner más adelante en una parte del video. Después de la Revolución Industrial también, en donde ya la educación, si pasamos por algunos humanistas, pues prácticamente tenía un poco que ver con la administración, porque como era una era de grandes cambios económicos y sobre todo productivos, la educación prácticamente fue en procesos. Ya actualmente, como lo había dicho antes, pues ya se toman en cuenta algunas cualidades de los alumnos, porque ya no solamente es aprender por aprender, sino que hasta ya tenemos otros saberes, como el muy famoso aprender a desaprender. Y bien, para llegar a todo esto, como conclusión tenemos la estructura del sistema educativo mexicano. Es muy conocido en diferentes redes sociales que tan solo países como Finlandia y como Japón se ven distinguidos por la estructura de su sistema educativo, algunos basándose en la inculcación de valores muy marcados y en otro por el recorte de horas que utilizan para la enseñanza, y sobre todo las edades en las cuales cada país tiene su determinado momento para que los alumnos, en este caso los más chicos, los de educación básica, puedan ir adquiriendo ese conocimiento para poder comunicarse tanto en lengua oral y escrita. Que bien lo sabemos, la educación no solamente es de los niños, niñas y adolescentes, como lo marca nuestro nuevo modelo educativo, sino también la educación de los adultos, que si bien ya no solo en nuestro sistema se limita a la licenciatura, sino que ya podemos optar por maestrías y doctorados. Bien, aquí nos menciona que el artículo 3 habla de la educación. ¿En qué se divide nuestra educación? En la Ley General de Educación y la Ley Estatal de Educación. ¿Por qué? Porque, si bien sabemos, hasta tanto hay escuelas, tanto federales como estatales. En ambas, muy independientemente de su localización, pues ambas trabajan con docentes que llevan a cabo planes y programas de estudio donde se ven involucradas diferentes materias,
Tan solo en la misma Constitución habla de que debe de haber reconocimiento para las ciencias, las humanidades, las ciencias exactas y, por qué no, las segundas lenguas, hasta para las artes. En este collage pongo algunas de las cosas que forman nuestro sistema educativo, desde las calendarizaciones, desde la información que se le da a los docentes. Recordemos nuestros famosos videos de consejo técnico con nuestro querido secretario de Educación, hasta pasando por programas escolares de mejora continua, que antes eran las rutas de mejora, y por los famosos CEPSE, los consejos escolares de participación social en la educación. Ambos o todos estos ejemplos hacen que la escuela se vea como laica, gratuita y de calidad. Aquí tenemos una comparación de 3 países diferentes, incluidos el nuestro, en donde claramente se ve delimitado el proceso que debe de seguir el alumno para su educación. Y este sería nuestro sistema actual. Aquí les dejo una descripción de la bibliografía que utilicé para llegar a cabo este trabajo. Mi nombre es Mabel Díaz y espero que esta información sea útil para aclarar o tener una base de cómo obtener y comprender o cómo hemos llegado hasta este punto en nuestro país, y que sea de utilidad para seguir aprendiendo teorías y saberes educativos. Bye.